A partir del 1 de octubre, habrá un solo salario mínimo en todo el país. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó homologar la zona económica B con la zona A, por lo que a partir del 1 de octubre de este año 2015, el salario mínimo general en todo el país será de 70 pesos y 10 centavos diarios. En conferencia de prensa en la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los representantes del órgano tripartito, compuesto por gobierno, empresarios y trabajadores, coincidieron en señalar este hecho como histórico y que contribuye a resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos. El secretario del Trabajo y Previsión Social recibió del presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, 5 resoluciones del Consejo de Representantes de ese organismo tripartito. Entre estas resoluciones, la más significativa es por la cual a partir del 1 de octubre de 2015 el monto del salario mínimo será el mismo en todos los municipios del país. Con estas resoluciones, señor secretario, le informo a usted que se tomaron 5 acuerdos en la pasada reunión del jueves por el Consejo de Representantes. La más relevante, obviamente, de ellas es constituir una única área geográfica en todo el país para efecto de aplicación de los salarios mínimos. Esta área geográfica queda integrada por todos los municipios del país, así como también por las demarcaciones geográficas o delegaciones del Distrito Federal. Un segundo acuerdo significó haber decidido que exista un solo salario mínimo, el actual salario mínimo de 70.10 pesos que tiene el área geográfica A, para aplicarse en esta área única. La tercera resolución consiste en relación con los salarios mínimos profesionales. Se decidió también que exista para los 59 ocupaciones que tienen salario mínimo profesional, un solo salario mínimo para cada una de ellas, que es también el de la actual área geográfica A. La cuarta decisión que se tomó es que la aplicación de estas 3 decisiones comience a partir del 1 de octubre del presente año, o sea, en esta misma semana. Es lógico pensar que con la primera resolución, que es la más relevante, y es la más relevante porque constituye una de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores desde hace ya varias décadas, y yo diría no solamente del sector de los trabajadores, sino también de la población en general del país, que no había sido posible lograr por diversas razones, ya que no depende de la voluntad de una persona, no depende de la voluntad del presidente de la República, no depende de la voluntad del secretario del Trabajo y Previsión Social, no depende de la voluntad del presidente de la Comisión de Salarios Mínimos. Es una decisión del Consejo de Representantes, y el Consejo de Representantes tiene que tomar en consideración todos aquellos factores desde el punto de vista económico que permitan finalmente llegar a las decisiones, como es en esta ocasión el tener una sola área geográfica en el país. Esta decisión es histórica, además, porque es la primera ocasión en la historia de México que tenemos un solo salario mínimo para todo el país. Esto en sí mismo constituye una decisión positiva que va en el sentido que lo señala el presidente de la República, de mover a México. Y esto en salarios mínimos significa un primer paso para seguir moviendo a México con esta misma estrategia de crecimiento del país. Adicionalmente a ello, también el Consejo de Representantes decidió ampliar el periodo de vigencia de la actual Comisión Nacional Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos. Este plazo lo amplió para que concluya sus labores esta comisión el próximo día 23 de junio. Esto tomando en consideración varios factores. Uno de ellos es que, en primer lugar, todavía la reforma constitucional que mandó el presidente de la República al Congreso no está concluida. Se ha avanzado, ya la Cámara de Diputados la aprobó desde el año pasado. Estamos pendientes de que en este periodo ordinario de sesiones el Senado también lo logre, para que posteriormente pase a los congresos locales y se tenga la mayoría que lleve y aplique la reforma constitucional. Pero esta reforma constitucional también prevé un artículo transitorio en el cual se otorga a las legislaturas locales y a las autoridades municipales el lapso de un año más
para que hagan la desvinculación completa del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia. Entonces no está presionada en este momento realmente la comisión consultiva para presentar resultados, y sin embargo sí es relevante los estudios que por primera ocasión se están haciendo en México en materia de salarios mínimos, con la participación de organismos internacionales, de organismos nacionales, de universidades, 6 estudios que antes no tienen un precedente en la historia de México. Y obviamente los tiempos que han requerido estas instituciones para llevarlos adelante significa tener la oportunidad de hacerlos con mayor calidad, con mayor profundidad y llegar a conclusiones consensuadas para proponerlos al Consejo de Representantes, que finalmente tendrá que tomar la decisión respecto de una nueva política salarial en México. Estas 5 decisiones a las que estamos haciendo referencia es evidente también que no son un fin, que no hemos llegado a un periodo conclusivo, sino que quedan enmarcadas dentro de un proceso más general, que es el proceso de la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos. En seguimiento al compromiso que en marzo pasado acordaron los sectores de la producción, para avanzar durante 2015 en el cierre de las diferencias entre las 2 áreas geográficas del salario mínimo en las que se divide el país, la resolución adoptada este 24 de septiembre consiste en incrementar el salario mínimo general en el área geográfica B en $1.83 diarios adicionales, pasando de 68 pesos y 28 centavos a 70 pesos y 10 centavos, con lo cual se homologa por completo el monto del salario mínimo en todo el país, detalló la Secretaría del Trabajo en un comunicado. Respecto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, explicó que la determinación entrará en vigor el próximo 1 de octubre del año en curso, lo que representa un paso histórico, al hacer realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores de México percibirán, sin importar dónde residan o trabajen, un mismo e idéntico salario en todo el país. En cuanto al impacto de esta medida sobre el poder adquisitivo, explicó que beneficiará de inmediato a cerca de 751.915 trabajadores asalariados, que perciben un salario mínimo y laboran en los 2.341 municipios clasificados en lo que hasta ahora era el área geográfica B, y que aunado al incremento de 4.2% nominal al salario mínimo aplicado en enero de 2015, la ganancia del salario mínimo general en términos reales, al concluir 2015 sería de aproximadamente 4.1%, la mayor ganancia en términos reales del salario mínimo desde 1976. Indicó que este hecho solo se pudo dar con la unidad de los factores de producción, y reconoció que aún hay pendientes en este tema como la desvinculación de este salario a pagos y cuotas. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Muchas gracias.